reviso. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre resolución de problemas, vamos a hablar sobre el concepto de resolución de problemas, etcétera. Y vamos a dejar la lectura más bien como tarea para que ustedes puedan preparar una exposición breve en 8 días. ¿Les parece bien? Está muy bien. Está muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. A ver, un momentito, voy a apagar un poquito la cámara y voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. Vamos a dar acá, compartir pantalla, toda la pantalla, ahí está. Ahí está. Le agradezco mucho si me pueden confirmar si se observa por allá. Sí, se alcanza a ver. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de resolución de problemas matemáticos. Creo que la maestra María Violeta se desconectó, ¿verdad? Probablemente ha tenido alguna dificultad. Pero a ver, vamos a estar aquí pendientes a ver si puede conectarse. Ya envió un mensaje. Entonces vamos a hablar de resolución de problemas matemáticos. Y bueno, el término de resolución de problemas matemáticos, de hecho, es un término que muy probablemente en el ámbito educativo ya hemos escuchado hablar de él. Muy probablemente, maestras, ustedes ya han escuchado hablar resolución de problemas matemáticos o resolución de problemas, o inclusive otro término que es muy común, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? No sé si usted, maestra Sofía, ya lo ha escuchado antes. Sí, he escuchado un poquito de esto. ¿Y qué he escuchado sobre esta terminología? Bueno, realmente esto apenas empieza a escucharse, sobre la resolución de problemas. No sé mucho, la verdad, todavía estoy intentando entender de qué trata, porque, pues, matemáticamente, pues uno, o yo siempre lo había visto como, pues eso, la resolución de los problemas matemáticos que normalmente ponemos, en clases, pero estoy, viendo que también se refiere a contextualizar más para que haya, para que se puedan resolver otro tipo de problemas, algo así, no lo entiendo muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le agradezco mucho esta primera impresión que nos comparte sobre el concepto. Y bueno, lo primero que puedo comentarle es que hoy en día se presentan varios términos, varias inclusive podríamos llamarle metodologías que están ligadas a este concepto de resolución de problemas. Es decir, muy seguramente en nuestra práctica docente hemos conocido la resolución de problemas o el aprendizaje basado en problemas. Este aprendizaje basado en problemas que aparece, de hecho, en muchas metodologías, particularmente en nuestro país, en el modelo educativo pasado, el modelo educativo de los aprendizajes claves, era un término muy común. El, el de hablar de resolución de problemas y el de hablar del aprendizaje basado en problemas.
Pero estos dos términos que hoy en día en la educación utilizamos casi como de forma genérica, en realidad debo decirlo, son términos que nacen muy especialmente en el ámbito de la educación matemática, ¿sí? En el ámbito de la educación matemática es donde nacen, particularmente, muy buenas noches, maestra, buenas noches, particularmente en el ámbito de la didáctica de las matemáticas, ¿sí? Entonces, aun cuando hoy en día se utilizan como términos genéricos, eh, el origen de estos términos, tanto de resolución de problemas como el del aprendizaje basado en problemas, proviene de la didáctica de las matemáticas. Y proviene porque especialmente en 1945, George Polya, un matemático de origen húngaro, publicó un libro, un famoso libro, que se llamó ¿Cómo plantear y resolver problemas matemáticos? Y en este libro de cómo plantear y cómo resolver problemas matemáticos, Polya va a plantear toda una metodología muy útil para enseñar matemáticas, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una época a mitad del siglo pasado donde todavía no hablábamos de la epistemología de las matemáticas de Piaget, ¿sí? Más o menos la epistemología, voy a escribirlo acá, la epistemología del pensamiento matemático de Jean Piaget va a ser publicada, esta obra de epistemología va a ser publicada de 1952 a 1970. ¿Sí? De 1952 a 1970, y de ahí, de la obra de Jean Piaget, se desprende muy probablemente una de las obras más influyentes en el quehacer del pensamiento matemático, de cómo hoy en día asumimos que el niño, que las personas construyen su conocimiento matemático. Entonces, estamos hablando de un trabajo de Polya que es anterior al de Piaget, ¿sí? Que es anterior al de Piaget, y Polya va a proponer la resolución de problemas matemáticos como medio de enseñanza, pero también como medio de aprendizaje de las matemáticas, como un medio de enseñanza y también de aprendizaje de las matemáticas en la educación media superior. ¿Sí? Es decir, el libro que originalmente Polya escribe es un libro para la educación media superior, pero va a ser un libro tan importante, un libro tan influyente, que posteriormente otros autores van a tratar de expresar esas ideas de Polya, de reinterpretarlas, diría yo, para los niveles de la educación secundaria, después para los niveles de la educación primaria y finalmente para la educación preescolar. Por ejemplo, en nuestro país, las publicaciones de la profesora Irma Fuenlabrada Velázquez, una muy conocida autora en la educación básica, van a utilizar justamente una adaptación del método de George Polya
para hablar, por ejemplo, del concepto de desafío matemático. No sé si ustedes recuerden este concepto de desafíos matemáticos que aparecía justamente, que aparecía en los textos del modelo educativo pasado, el modelo de aprendizajes clave, como un texto, como una metodología para proponer que la enseñanza y que el aprendizaje de las matemáticas se basara en la idea de poder resolver problemas matemáticos. ¿Sí? Maestra Violeta, muchas gracias por acompañarnos. No sé si usted antes también ha utilizado o ha escuchado ya anteriormente esta idea del método de resolución de problemas matemáticos. No sé si tenga, antes de continuar, alguna idea que le gustaría aportarnos. Pues la verdad, ahorita tratando de unir así como que los conceptos, los cabos, pues creo que todos los maestros de matemáticas llevamos esa metodología, ¿no? O me gustaría pensar que todos llevamos esa metodología cuando nos meten el rollo de aprendizajes significativos, que tenemos que tratar, obviamente, de llevar nuestros conceptos, nuestras teorías a la forma en la que el muchacho pueda llevarlo o contextualizarlo a una situación de su vida cotidiana. Entonces, yo en mi mente, no sé si estoy equivocada, esto del aprendizaje basado en problemas, como que mi cerebrito me lleva a contextualizar o a formular ejercicios, o bueno, no ejercicios, no, situaciones que se puedan resolver con matemáticas, vaya. No sé si eso es lo que está, si a eso vamos, pues. Claro, claro. Es decir, muchas gracias. Parte de lo que usted amablemente nos comparte tiene que ver con esa visión de Polya. Es decir, la visión de Polya es que un problema es un reto, podríamos decir un desafío al que se enfrenta el alumno en la clase de matemáticas. Por ejemplo, no sé si bueno, ya te interrumpí, perdón, doctor. Sí, adelante. Ahí en la lectura que nos compartía, venía por ahí en un parrafito esa observación, ¿no? De que, por eso ahorita intenté hacer la corrección, de que muchas veces nosotros nos llevamos en el caminito de ejercicios, y que realmente resolver ejercicios es una forma muy mecánica. Y acostumbramos mucho a los alumnos a eso, ¿no? A que solamente resuelvan puros ejercicios sin tener que pensar, sin tener que analizar, sin tener situación real. Y se me quedó muy grabado porque siempre, en mi caso, cuando yo trabajo en media superior, entonces cuando yo de repente les digo a los muchachos, bueno, vamos a plantear la siguiente situación, ¿no? Y les pongo un problema, digamos que un cuento, no, sufren horrores. Y dicen, no, es que mejor ya pónganos, no sé, el ejercicio de derivadas, o pónganos la ecuación ya hecha. Si nos pone la expresión algebraica, sí se la resolvemos. Pero si nos pone a que hagamos el problema, pues no, eso sí, qué flojera. Y existe así como que mucho rechazo ante los muchachos. Y ahorita que yo le daba lectura al texto, dije, o sea que sí, o sea, sí existe una diferencia en el concepto de ejercicio matemático y problema matemático, ¿verdad? O sea, porque el ejercicio es, pues ahí está la operación, resuélvela, y el problema, pues no, o sea, sí es contextualizarlo, y sí mencionaba por ahí eso de que era, como que algo del proceso cognitivo y que tenía que retar al estudiante o algo así. Perdón, ya no voy a interrumpir. Claro, claro. No, esta interrupción ha sido muy, muy interesante porque justamente de eso se trata la noción de problema. Es decir, el problema es ese reto, es ese desafío al que se enfrenta el alumno en la clase de matemáticas, pero el pero es muy importante, pero que está escrito en su contexto,
¿sí? Es decir, que el alumno conoce de lo que se le pregunta. Conoce, para empezar, las palabras, comprende aquello que se le pregunta. Es decir, forma parte de lo que hoy en día, en este concepto de aprendizaje situacional, llamaríamos forma parte de su situación. Bueno, entonces, un problema es un reto, es un desafío al que se enfrenta el alumno en la clase de matemáticas, pero que está escrito en su contexto, ¿sí? Y además de ello, y que requiere del ejercicio de su razonamiento, y que requiere del ejercicio de su razonamiento. Es decir, de desarrollar habilidades de pensamiento matemático. En este sentido podríamos decir que la resolución de problemas privilegia el proceso de razonamiento, es decir, algo que en la resolución de problemas vamos a llamar el proceso de construir el modelo matemático que permite entender, comprender el problema planteado. ¿Sí? Entonces, la resolución de problemas va a privilegiar este proceso de razonamiento, de construir el modelo matemático con el que el alumno puede finalmente comprender el problema que se le plantea. Y claro, es importante, es muy importante mencionar esto que nuestra profesora ha comentado, el hecho de que justamente en un ejercicio, ¿sí? Es decir, voy a escribirlo así, los ejercicios, salud, los ejercicios, ¿sí? Salud, basados únicamente en el desarrollo de las habilidades algorítmicas de los alumnos, no siempre se plantean como un problema matemático. Es decir, que esta manera de solamente proponer ejercicios de sumas, de restas, de multiplicaciones, de divisiones, de ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones lineales, cuando no se ha contextualizado, cuando no se le pide al alumno un proceso de razonamiento, cuando no se le pide al alumno construir el modelo matemático para finalmente comprender un problema de su realidad, de su contexto, de su situación, entonces no se está haciendo cabalmente matemáticas, ¿sí? Lo único que se está utilizando es desarrollar ciertas habilidades algorítmicas y cierta capacidad de memoria. Pero aprender a través de la resolución de problemas involucra algo más. Y bueno, podemos agregar que George Polya, ¿sí?, propone que un problema se puede resolver en 4 fases.
o en 4 etapas. ¿Sí? Una primera etapa que es justamente el planteamiento, o que también a veces llamamos la comprensión del problema. Y en esta etapa, de lo que se trata es de que el alumno pueda entender el enunciado, pueda entender los conceptos, pueda entender lo que se le pregunta en el problema que está tratando. La segunda etapa que Paul ya propone es en el diseño de un plan, ¿sí? Esta idea de diseñar un plan no es otra cosa más de pensar en cómo puedo resolver el problema que se plantea, ¿sí? A ver, entonces, esta etapa de la comprensión del problema o del planteamiento consiste en tratar de responder algo así como, ¿cuál es el problema? ¿Qué me preguntan? ¿Qué es lo que el problema me pregunta? ¿Cuál es el problema al que estoy enfrentando? Y diseñar el plan es justamente tratar de responder cómo puedo resolver el problema. Observen, por favor, que cómo puedo resolver un problema está ligado a una cuestión mucho más de encontrar el método, ¿sí? De encontrar el método matemático. Es decir, ¿cuál es el método matemático? ¿Cuál es ese conjunto de conceptos, de teoremas, de proposiciones que puedo utilizar para el problema que se plantea? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Muy bien. Sí, muy bien. La tercera fase constituye en ejecutar el plan. ¿Sí? ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es el que propusimos cuando buscamos resolver el problema. Es ese método matemático que puedo utilizar para resolverlo. Ahora vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Ahora es cuando el alumno va a utilizar sus habilidades matemáticas para calcular, para medir, para contar. ¿Sí? Etcétera. Ahí es cuando el alumno va a utilizar. Va finalmente a ejecutar, ¿qué? Aquello que planeó en la segunda etapa. Aquello que planeó en la segunda etapa. ¿Sí? Y después tenemos una visión retrospectiva. La cuarta etapa. ¿Cuál es esta visión retrospectiva? Es una reflexión sobre el problema y la manera de resolverlo. ¿Este problema se puede resolver de otra forma? ¿Hay otros problemas semejantes que puedan tener soluciones semejantes? La solución que encontramos es particular, es una solución general. Es decir, hacemos una reflexión sobre el problema y la forma en la que nosotros resolvimos este problema. Esa es justamente la visión retrospectiva. ¿Sí? Paul ya propone entonces que siguiendo estos 4 momentos, en la clase de matemáticas, en el salón de clase, nosotros finalmente podemos resolver un problema matemático. Ahora, es interesante mencionar que esto se parece muy seguramente mucho a aquella visión con la que muy probablemente nosotros aprendimos. Es decir, este esquema básico, no sé, de los años 80 y 90 en México,
Cuando nosotros estudiábamos en la materia de física, química, matemáticas, tal vez inclusive algunos problemas de biología o de economía, y nuestros profesores nos ponían algo así como, la primera parte era el problema. Ya escribían ahí el problema y nosotros teníamos que aprender a resolver, buscar la manera de resolver el problema, pero para eso nuestros profesores buscaban un esquema muy básico y nos decían, mira, si tenemos el problema, observa cuáles son los datos. Después de los datos, ¿cuál es la fórmula? ¿Recuerdan ustedes? Después de la fórmula, ¿recuerdan que seguía? La sustitución. Y finalmente, el resultado. No sé si a ustedes les tocó aprender bajo este esquema básico en los años 80 y 90. Maestra Sofía, maestras, no sé si les tocó aprender a través de este mecanismo. Sí me tocó en física, me acuerdo. Física, ajá. Muy bien, maestra. Y sí me funcionaba, la verdad. Claro. Ahorita yo lo he intentado, pero yo tengo un muy mal hábito y como que yo siento que soy muy desordenada. Entonces sí, en algún momento intenté así ponerle a los muchachos que da tu fórmula y la sustitución numérica y las operaciones y el resultado, hasta quería hacerles una tablita y demás. Pero no, yo no he podido, o sea, yo sí lo recibí, pero no he podido yo, no sé. Ok, muchas gracias. Maestra Sofía, ¿usted también así aprendió probablemente alguna ciencia o matemáticas? Claro, pues creo que todos nos enseñaban así, ¿no? Matemáticas, física, química, donde teníamos que resolver tal cual. No se me olvida porque yo tenía compañeros que sacaban el resultado, pero no podían hacer procedimiento. Entonces Sí, eran correctos, pero no sabían qué procedimiento habían utilizado. Y entonces era como que, ay, es muy bueno en matemáticas, seguro va a sacar 10, o es muy bueno en física, va a sacar 10, pero no, porque no tenía procedimiento. Claro. Entonces, miren, observemos cómo justamente esto que usted comenta es muy importante, ¿no? Porque esta idea de los datos, ¿sí? La idea de los datos tiene que ver justamente con la interpretación, con la observación que hacemos en el problema, ¿sí? Tiene justamente que ver con ello. Cómo nosotros identificamos cada dato que aparece en el problema, cómo observamos el problema y claro, al final esto lo que nos permite es tratar de obtener aquello que Paul ya nos llama la comprensión del problema, entender el problema. Y cómo las etapas, por ejemplo, de las fórmulas, de la sustitución, tiene que ver justamente con identificar cómo resolver el problema. La fórmula es parte de ese método matemático y cómo al final sustituir tiene que ver con ejecutar el plan, con calcular, con medir, con cortar, ¿sí? Entonces, la fórmula en las sustituciones es la etapa procedimental del método, es decir, es el proceso, es justamente el proceso de diseño y ejecución del plan. Y la etapa del resultado, esa etapa del resultado, que tiene que ver con esta reflexión sobre el resultado obtenido, sobre la interpretación y análisis del resultado.
Ahora, aquí quisiera clarificar algunas cosas. Esta visión con la que aprendimos en este esquema básico de los años 80, de los 90 en nuestro país, podría parecerse a la resolución de problemas, pero a veces tenía un defecto. Y el defecto se daba justamente cuando las maestras y los maestros escribíamos tanto este esquema que pareciera que este esquema se volviese como una especie de algoritmo. Es decir, ¿qué necesito para resolver un problema? Pues datos, fórmula, sustitución y resultado. Y a veces podemos llegar al resultado, pero no entendemos, como bien la maestra Sofía nos comentaba, ese proceso de fórmula y de sustitución. Entonces, este esquema básico, aun cuando en cierta medida buscaba motivarnos, buscaba que trabajáramos con la resolución de problemas, finalmente tal vez no lograba encauzar este hecho y lo que obteníamos en este caso era algo parecido, pero que no era exactamente resolución de problemas. La resolución de problemas entonces valora mucho, como escribíamos acá atrás, el proceso de razonamiento. El proceso de razonamiento es una parte fundamental y ese proceso de razonamiento en la resolución de problemas lo podemos ver como ese proceso de construcción del modelo matemático. ¿Cuál es la función del modelo matemático? Pues el poder entender, el poder comprender el problema que se plantea. ¿Sí? Entonces, esto desde luego nosotros podemos pensarlo, podemos llevarlo a cabo pensando en algunos problemas que nos ayuden a comprender este ejercicio. Y si les parece bien, vamos a plantear el siguiente problema. Este sería un problema, el problema número 1. Y yo les pregunto, maestra Sofía, ¿en qué ciudad vive usted? Uruapan. Perdón, no logré escuchar. Uruapan. Uruapan, maestra Sofía, Uruapan. Maestra Violeta, ¿en qué ciudad vive usted? Durango. Durango. Muy bien, entonces, a ver, la población de Uruapan es aproximadamente ¿cuánto, maestra Sofía? Oh, ni idea. ¿Alguna más o menos? Híjole, ¿qué serán? ¿Qué tan grande será la población de Uruapan? Mire, Google nos dice que tiene 350,000 habitantes aproximadamente. No, me iba a decir 100,000. Ahí está. Uruapan ya es grande, ¿eh? Ya es grande. ¿Ah? Y vamos a pensar en la población de Durango. Vamos a ver cuánto será la población de Durango. Durango, maestra. Sí, en la capital. En la capital. Vamos a ver. Durango. Hacia la Victoria de la capital. Según Google es como el doble. Muy bien. Unos 700. A ver, según Google, ¿cuánto es? Ah, sí, según Google es 616,000. 805,000. Pues aquí dice mire, encontré un dato, yo estoy diferente. en Muy la bien. página de 800. Y dice 805,000 durante el primer trimestre del 2023. Ok, perfecto. 805,000 habitantes. Muy bien, es una ciudad muy grande, ¿eh? Casi de 1,000,000 de habitantes. Sí. Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos estas dos ciudades
Y entre estas dos ciudades se presenta un problema, ¿sí? Se presenta un problema interesante. Los visita Drácula, ¿sí? Les gusta leer la literatura, este tipo de literatura, de hecho es inglesa, ¿verdad? De corte inglés y de terror, ¿verdad? Y entonces, vamos a suponer que Drácula les visita. Entonces, un vampiro visita las ciudades de Uruapan y Durango. Ahí está, visita las ciudades de Uruapan y Durango. Sabemos que un vampiro se alimenta cada sabemos que un vampiro, de acuerdo, aquí aclaramos, de acuerdo a cierta literatura, eh, se alimenta cada 3 días. Y cada persona que es mordida se convierte en vampiro. ¿Se va entendiendo, maestras? Entonces, un vampiro visita las ciudades de Uruapan y Durango. Casi estamos escribiendo una historia de película para que después realicen su guión. Un vampiro visita las ciudades de Uruapan y Durango. Sabemos que un vampiro se alimenta cada 3 días de sangre fresca. Oye, ¿qué cosas estoy escribiendo? De sangre fresca. No, de sangre humana. Lo aclaro, de sangre humana. Y cada persona que es mordida se convierte en vampiro. A ver, entonces ahí va la pregunta. ¿En cuántos días las ciudades de Uruapan y Durango serán habitadas solo por vampiros? Ahí está el problema. Maestra, ¿se entiende bien el problema? Sí, Perfecto, a ver si se lee bien. Un vampiro visita las ciudades de Uruapan y Durango. Punto y seguido. Sabemos que un vampiro, de acuerdo a cierta literatura, se alimenta cada 3 días de sangre humana y cada persona que es mordida se convierte en vampiro. ¿En cuántos días las ciudades de Uruapan y Durango serán habitadas solo por vampiros? Vaya, este enunciado es como de una película estadounidense que nos habla del fin del mundo, ahora con vampiros. Vamos a ver si esto es posible. Eh, Maestras, ¿cuánto tiempo necesitan para resolver este problema? Es que si nos ponemos en modo de los muchachos, hay muchas preguntas al respecto. O sea, porque no me di A ver, cuenta maestra, adelante. qué cantidad de sangre necesita el vampiro. O sea, sí sé que se alimenta cada Ah, 3 días, ok. pero ¿de una persona? ¿De dos? ¿De tres? Vamos, sí, no, vamos a suponer que solamente muerde a una persona. Sí, por favor. Gracias, gracias. Tiene usted razón, podría morder a muchas personas, pero supongamos que solamente se alimenta cada 3 días de sangre humana de, de una persona. Muchas gracias. Ahí está ya más específico. ¿Ok? Otra pregunta que pudiera haber para que nuestro problema no sea interpretado de manera de otra forma. Maestra Sofía, maestra Violeta.
No, está bien. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si damos 3 minutitos para que ustedes piensen cómo resolver este problema? Cómo resolver, pero desde esta perspectiva de George Polya, es decir, siguiendo las 4 etapas que Polya propone. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Muy bien, adelante, por favor. Vamos a dar un poquito de tiempo para que ustedes puedan pensarlo allá en casa. Muy bien, maestras, ¿qué pensaron? ¿Cómo resolvieron este problema ficticio? ¿Alguna idea, maestras? ¿Alguna propuesta? Maestra Sofía, ¿qué me platica? ¿Cómo pensó resolver este problema? Bueno, yo creo que lo hice como habitualmente estoy acostumbrada, que creo que sí cumple con los requisitos. Este, primero me planteé cuántos, cuántos habitantes hay en total entre ambas ciudades. Entre ambas ciudades, este, para poder calcular lo que nos están preguntando de
cuánto tiempo van a tardar en convertirse todos en vampiros. Yo hice, mi diseño fue ese, calcular, sacar el total de habitantes para poder, sacar después, el cálculo. Yo sumé a todos los habitantes y después los dividí entre 3. Entre 3. Ujú. ¿Por qué entre 3? Porque se alimenta cada 3 días. Se alimenta cada 3 días. Interesante. Y entonces, ¿en cuántos días, de acuerdo a su cálculo, las ciudades de Uruapan y Durango van a estar habitadas solo por vampiros? Me salió a mí 385,000 días. 385,000 días. Ujú. Interesante. Interesante. Muy bien, muchas gracias, maestra Sofía. Ahora vamos a revisarlo, ¿eh? Maestra Violeta, ¿qué resultado, cómo lo hizo usted? ¿Cómo pensó este problema? No, yo no llegué a ningún resultado, la verdad, porque mezclé muchas cosas. En mi caso, yo también me fui por esa dinámica, obviamente de sacar una sola cantidad de la población. Y luego ya quise idear un sistema de ecuaciones de manera de, hasta dije, bueno, o sea, los vampiros tienen que igualar a la población, pero y luego ya me di cuenta que no, que tenía que formular una función exponencial, porque a medida de que el vampiro mordía a alguien, pues ya aumentaba también el número de vampiros y por consecuencia aumentaban las personas a las que iban a ir a morder y entonces ya se iba haciendo la cadenita de la función exponencial. Pero ahí me quedé, o sea, ya no, yo dije, no, a la semana yo creo que ya estamos igualados, o en mi caso yo fui la primer mordida y ya no pude yo, resolver, o sea, no supe, ahora sí que orientarme hacia un sistema de ecuaciones, una función exponencial, no, yo me quedé en el qué. Muy bien, muchas gracias a ambas por compartirnos. Y bueno, la idea de explorar el método Polya consiste justamente en darnos cuenta que tratar de comprender el problema siempre va a involucrar, va a intervenir también parte de los conceptos matemáticos que tenemos a la mano. Un poco en ese sentido, en el que Hans Freudenthal, un matemático holandés, comenta en el sentido de que, de acuerdo a los conceptos matemáticos que vamos conociendo, esos conceptos matemáticos nos van a ser muy útiles para modelar la realidad que observamos. Y creo que esto ocurre. Nosotros tenemos acá un problema donde hay esencialmente dos datos importantes. Sí, bueno, de hecho son 3 datos importantes. Voy a escribirlos así, de esta manera, es decir, como en una especie de primera etapa, ¿sí? Una especie de primera etapa. Recordemos que la primera etapa es el planteamiento o la comprensión del problema. Y entonces, para tratar de comprender el problema, lo que nosotros observamos esencialmente es que hay 2 datos importantes. El primer dato son los habitantes de cada ciudad. Es decir, la ciudad de Uruapan tiene 350,000, ¿verdad? 350,000 habitantes. Y la ciudad de Durango tiene 805,000 habitantes. Ya este problema le va a invitar, va a involucrar a los alumnos para que ellos puedan investigar
¿Cuántos habitantes tiene su ciudad? 350,000, corrijo acá, y 805,000 habitantes respectivamente. El segundo dato es que un vampiro se alimenta cada 3 días. Es decir, muerde a un humano al tercer día. Este es el segundo dato importante para comprender el problema. ¿Sí? Y el tercer dato importante es que un humano mordido por un vampiro se convierte en vampiro. Y como el ciclo son 3 días, pues un humano mordido por un vampiro se convierte en vampiro, que morderá a otro humano en los siguientes 3 días. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 3 datos importantes que surgen de analizar el problema. Y esto nos permite diseñar el plan. ¿Qué podemos hablar de diseñar el plan? Pues diseñar el plan consiste en darnos cuenta qué es lo que, cuál es la metodología o cuáles son los conceptos matemáticos que necesitamos para resolver este problema. Y bueno, a mí se me ocurre que una idea que podemos utilizar en la educación básica para resolver un problema de este tipo puede ser una tabla, ¿sí? Podemos representar la información, podemos representar el problema en una tabla. ¿Y qué podemos hacer en esta tabla? Pues en esta tabla podemos poner algunos datos interesantes, como por ejemplo el número de ciclo. Y este número de ciclo nos estamos refiriendo, recordemos que el ciclo tiene 3 días, porque cada vampiro se alimenta cada 3 días. Entonces, el número de ciclo con el número de personas mordidas. El número de personas mordidas o afectadas por la mordedura de un vampiro. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces observemos qué ocurre. En el primer ciclo, ¿a cuántas personas muerde el vampiro? A una, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Para el segundo ciclo, pero fíjense, si tenemos que el vampiro en el primer ciclo muerde a una, También hay que poner el ¿cuántas? número de vampiros. Exactamente. ¿Cuántas personas son vampiros? Voy a poner así, número de vampiros, me gusta más. ¿Cuántas personas son vampiros? En el primer ciclo, 2. La persona, el vampiro y la persona que muerde. Para el segundo ciclo, el vampiro necesita morder a una persona, pero recordemos que pasaron 3 días y esa nueva persona necesita morder a otra persona. Entonces, ¿cuántos vampiros va a haber? 4. Exactamente. Para el tercer ciclo, el vampiro muerde a otra persona, pero cada una de las otras 3 personas que ya son vampiros muerden a su vez a otra persona. ¿Cuántos van a ser? Cada uno muerde a una persona. ¿Cuántos serían? 8.
Exactamente. 8. Para el ciclo 4, cada uno de estos 8 muerde a otra persona. ¿Cuántos serían ahora? Pues la teoría dice que 16. Exactamente. Para el ciclo 5, ajá, ¿cuántas serían? Ya se empieza a ver más fácil, ¿verdad? 32. 32. Para el 6, 64. así es. Para el ciclo 7, Pero es 128. que, bueno, no, sí. Ajá, No, es que estaba yo sí. Para el ciclo, considerando que mm, sí, maestra, adelante, adelante. todo bien. Es que estaba yo como que con la idea de que como que se iba a ir duplicando no el número de vampiros, sino como que la comida, bueno, las personas que mordían también, La comida. en el sentido de que, De- bueno, no comida, o sea, en el sentido de que hoy mordía a una persona, pero yo misma mañana mordía 2 y luego 3 y luego 4, o sea, ya vi yo dónde estaba mi error, en el sentido de querer así es. formular una función exponencial, ¿no? O sea, el vampiro siempre muerde a una persona, pero Ajá, los que ha exactamente. mordido muerden a otras personas. Entonces, si observamos, cuando le vamos poniendo datos a cada uno de estos ciclos, nos permite observar una relación que hay. ¿Sí están de acuerdo? Hay una relación entre el número de ciclos y el número de vampiros. ¿Sí están de acuerdo? Y si observamos, si decimos, sea n el número de ciclos, ajá, y k el número de habitantes de una ciudad, aclaramos, estos habitantes de una ciudad que se convertirán en vampiros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto cumple una ecuación general. Es decir, lo que nosotros tenemos acá es una ecuación muy específica que nos dice, si ustedes se fijan, todos los números que nos da el renglón de número de vampiros son números pares. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el primero es 2, el segundo es 2 a la 2, el tercero es 2 a la 3, el cuarto es 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a las 8. Es decir, lo que tenemos es 2 a la n igual acá. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Y en el caso particular, este es un caso particular, el problema que tenemos es, lo podemos reescribir así, en términos matemáticos. Es decir, de lo que estamos hablando es de construir el modelo. ¿Cuál es el valor de n que satisface que 2 a la n es igual a 350,000 y 2 a la n es igual a 805,000. Ahí estamos reescribiendo el problema.
ahí estamos reescribiendo el problema, pero ya en términos matemáticos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí, maestras? Pues sí, creo que sí. Yo Ok. intenté hacerlo como la pirámide que vemos hecho de los conejos, Ajá. pero no Solo que entendí. Tampoco pude. O sea, era la mi regla idea es hacerlo. diferente. Ajá, era mi idea hacerlo con ese, con lo de los conejos. Pero luego salió más fácil que solo un vampiro mordiera a todos. Entonces, Ok. sí Vamos es, adelante, por favor. Pero al resolver, o sea, digamos que al ejecutar la operación de ahí, se resuelve el problema. Porque Resuelve el problema lo que yo voy porque a... nos dice en cuántos signos. Ajá. Ah, ok. En Ajá, pero cuánto la pregunta nos era va a de decir. cuántos días, ¿no? O sea, todavía me faltaría Ajá, otra sí. operación más. Ah, ok. Todavía nos faltaría, así es, exactamente. Sí, así es correcto. Bueno, vamos a ejecutar el plan. Entonces, el plan en esencia es seguir calculando la tabla, pero llegar hasta esos valores, hasta los valores que necesitamos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a agregar, si ustedes me permiten, más columnas. A ver, ahí no tampoco. A ver, déjame ver. Voy a tratar de quitar esta. Entonces, esta sería la 9, la 10, la 11, ¿verdad? La 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17. Ok. Entonces, hemos calculado hasta 2 a la 8. Vamos a calcular los demás términos. Y claro, esto va a ir creciendo. Lo que estamos calculando es una potencia más alta, que en realidad esta potencia es doblar el número, ¿verdad? Entonces, 2 a la 9, ¿cuánto es? El doble de 256, ¿cuánto es? 512. 512, así es. Muchas gracias. El doble de 512, 1024. 1024. El doble de 1024, 2048. 2048. El doble de 2048, 4096. 4096. ajá, muy bien. El doble de 4096, 8192. ajá, muy bien. El doble de 8192, 16,384. muy bien. El doble de 16,384, 68. 32,768. 700, ¿qué? 32,768. Aquí, ¿verdad? Sí. Ok. El doble de 32,788, 65,536.
Muy bien. El doble de este número, a ver, permítanme, voy a tratar de acomodar esta tabla que ya se nos hizo. Se nos fue esta tabla. Un momentito. Ahí está. Perdón, 65,536, ¿es correcto? El doble de 65,536. El doble de 65,536. Ok, ¿sí me escuchan, maestra? ¿Sí? El doble de Sí, perdón. 65,536. 131,072. Muy bien. 131,072. Ok, ahora voy a escribir acá otra tabla como una especie de complemento. Creo que con estos van a ser suficientes. El 18 y el doble de 131,072. Entonces, 62, Perdón, 144, 262,000. 262, 144. Muy bien. El doble de 262,144. ¿Cuánto? 524,288. Qué interesante. Este ya supera a Uruapan. No sé si lo ven. Ujú. Ya Uruapan en 19 siglos ya está lleno de vampiros. Y veamos qué pasa con Durango. En 20 siglos, ¿cuánto es el doble de 524,288? 1,048,576. Ahí está. Observemos que este ya supera a Durango. Pues esto es interesante porque el alumno, calculando estas tablas, puede darse cuenta que entonces nos vamos, observemos por favor, a la parte de la ejecución. Terminamos la parte de la ejecución diciendo lo siguiente, que la población de Uruapan se cumple, podríamos decir, se satisface en 19 ciclos. ¿Cuántos son 19 ciclos? Es 19 por 3, ¿verdad? Porque cada ciclo es de 3 días. ¿Cuánto es 19 por 3? 57. 57 días. Así está. Y la población de Uruapan, De Durango. perdón, de Durango, se satisface en 20 ciclos. ¿Cuánto es esto? 60 días. 60 días. 60 días. Eso ya es la solución al problema. ¿Sí? Es decir, en 57 días, eso es lo que va a resistir la población de Uruapan. Y en 60 días,
eso es lo que va a resistir la población de Durango. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la visión retrospectiva? La visión retrospectiva es darnos cuenta que el crecimiento de la población de vampiros satisface en lo general que para una población K, el número, por una población K, el número de ciclos N, se cumple que justamente 2 a la N es igual a SK. Esto que expresábamos acá. Entonces, el problema que nosotros hemos resuelto es un caso particular de la solución. ¿Por qué? Porque el problema, digamos, general es este. Ese es el modelo general. Entonces, hemos resuelto un caso particular de la ecuación cuando K fue igual a 350,000 y K fue igual también a 805,000 habitantes. ¿Sí? Esa es la mirada retrospectiva. Ahora, esto es con respecto a la solución considerando ese modelo de crecimiento. Pero alguien pudo haber dicho, también podemos considerar la visión retrospectiva en otras formas de resolver el problema. Por ejemplo, este problema también podemos resolverlo usando diagramas o dibujos. ¿Sí? Por ejemplo, utilizando los famosos diagramas de árbol. Es otra forma de resolverlo. Ahora no lo hicimos así, pero pudimos también haber utilizado ese tipo de diagramas. Y ese tipo de diagramas van a permitirnos llegar exactamente a la misma solución. Entonces, aquí tenemos un problema un poco raro tal vez, porque hablamos de vampiros, pero un problema que nos permite observar estas etapas del método de Polya: la comprensión, el diseño del plan, la ejecución del plan y también la visión retrospectiva. Maestras, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta del trabajo de esta sesión? No, todo muy padre. Muy bien, ¿Todo muy gracias. bien? Ajá. Maestra Sofía, ¿alguna pregunta? No, creo que entendí. Muy bien, bueno, pues espero que hayan podido disfrutar de esta sesión, tanto como yo, y bueno, les invito a que nos veamos en 8 días a la misma hora y podamos disfrutar de seguir hablando de resolución de problemas. Dejo la lectura para que ustedes puedan profundizar y si están de acuerdo, nos vemos en 8 días para seguir hablando de otros problemas con esta misma metodología. Vamos a hablar de Polya, pero también vamos a hablar de algunas actualizaciones que tiene esta visión del pensamiento matemático.